Núcleo temático, la acción humana. Tema 2, el valor de la vida. Juan Manuel Soto Ardila, presentado a la profesora María Yamile Helves Pico, Colegio Gimnasio Moderno del Norte, octubre de 2003. El valor de la vida. Toda persona tiene derecho a vivir según su dignidad y a poseer los medios necesarios para prevenir y cuidar su salud. El derecho a la vida se traduce como el primer imperativo para toda persona: respetar la propia vida y la vida ajena. Así todo hombre debe poseer y vivir su dignidad, que ha de ser respetada en toda circunstancia. El utilitarismo. Identifica lo bueno con lo útil. Entiende por útil aquello que proporciona la felicidad al mayor número posible de personas. Cuando nuestras acciones afecten a diversas personas de distintas maneras, la conclusión típicamente utilitarista es que la acción correcta es aquella que maximiza la utilidad agregada de forma impersonal para todas las personas afectadas por esa acción. El principio de autonomía. Uno de los conceptos que se encuentra más estrechamente ligado a la libertad es la autonomía. Se define como la capacidad o condición que tiene una persona para regirse sin depender de nadie. Autonomía significa ser gobernado por uno mismo, ser capaz de pensar y decidir críticamente por sí mismo, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en lo moral como en lo intelectual. Significa también que se ha desarrollado la capacidad de opinar con argumentos, de debatir cuestiones y desarrollar la confianza en la propia capacidad para actuar y decidir. En el contexto de la problemática por las decisiones en torno a la vida, el principio de autonomía se expresa como uno de los principales argumentos a favor de acciones como el aborto, la eutanasia y la distanasia. Uno de los interrogantes o problemas que más cuestiona a la humanidad en la actualidad es el de la supresión o interrupción voluntaria y consciente del proceso de la vida. La interrupción voluntaria de la vida humana, su destrucción, admite diferentes interpretaciones y son frutos de múltiples motivaciones. El aborto tiene que ver con la expulsión del feto inmaduro, incapaz de vivir fuera del seno materno. Así se entiende que sea la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable. Esto es lo que se conoce como aborto espontáneo. Cuando esta interrupción se da por la libre intervención del hombre, el aborto se convierte en objeto de la moral y del derecho, conociéndose como aborto intencionado. Tipos de aborto. Se clasifica en espontáneo y provocado. Este último puede ser terapéutico, cuando la vida de la madre o del feto, a juicio del médico, está en inminente peligro. Eugenésico, cuando se detectan malformaciones en el feto. Social, cuando el embarazo fue involuntario, producto, por ejemplo, de una violación y además representa una carga para la familia. Clandestino, cuando se produce al margen de la ley. Microaborto, cuando ocurre antes de la anidación, producido por el dispositivo intrauterino. La eutanasia tiene que ver con una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Comprende por tanto una planificación voluntaria para procurar la muerte del enfermo crónico, del moribundo o de la persona en estado vegetativo. Tipos de eutanasia. Negativa o distanasia, cuando se prolonga innecesariamente la vida, por ejemplo cuando se trata de un enfermo desahuciado. Pasiva,
cuando se da por terminada la dependencia de un paciente a los medios artificiales que lo mantienen vivo. Voluntaria cuando es solicitada por el paciente. Involuntaria cuando se pone fin a la vida sin que la persona lo solicite. Por ejemplo, si se suprime la vida de un niño que presenta malformaciones. El respeto a la vida humana ha sido uno de los ejes principales sobre los cuales se ha desarrollado la conciencia ética de la humanidad. Las leyes civiles castigan el asesinato como un crimen, pues es la violación de uno de los derechos más sagrados de la persona. Así lo proclama la Declaración de la ONU. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Artículo 3. Desde el punto de vista religioso, para la religión, la vida humana debe asumirse como un valor absoluto, como una condición necesaria para la realización del ser humano. La vida se suele asumir de un modo diferente dependiendo de la creencia religiosa de cada persona. Veamos unos ejemplos. El budismo. La vida se comprende desde 10 estados por los cuales el hombre pasa, suprimiendo el dolor y la muerte hasta alcanzar el nirvana. Los 10 estados indican 10 condiciones en las que una entidad de vida se manifiesta en el curso del tiempo. La vida se respeta porque se trata de liberar del karma con el cual se ha nacido, y la vida misma es el único camino para la liberación. El cristianismo. Para los cristianos, la vida es un don de Dios, único dueño y señor de ella. Dios es el origen y fundamento de la dignidad humana. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Por tanto, el ser humano es receptor de la vida que proviene y le es dada por Dios. No es el dueño absoluto que elige la hora de la muerte, sino que es Dios quien elige por él. La muerte se presenta como un puente entre la vida terrena y la eternidad, como el final de un proceso de responsabilidad o de irresponsabilidad de cada persona consigo misma. El Islam. Esta religión da un enorme valor a la vida humana como manifestación máxima de la dignidad del hombre. Esto viene expresado en el Corán en los siguientes términos. Por esta razón, decretamos para los hijos de Israel que quien matare a un ser humano sería como si hubiera matado a toda la humanidad, y quien salvara una vida sería como si hubiera salvado la vida de toda la humanidad. Protección a civiles. En caso de conflicto bélico, los combatientes tienen la obligación de no acabar con la vida de los civiles. De este modo resulta ilícito atacar a las mujeres y hombres no combatientes, los niños, los ancianos, los dementes, los enfermos y los inválidos. Pero hoy por hoy vemos en todo el mundo que son las principales víctimas de estas guerras sin sentido. Cuando hablamos de responsabilidad moral, hacemos referencia de manera especial a la corresponsabilidad, que significa que por el simple hecho de ser humanos, somos responsables del cuidado del otro, mas no de las consecuencias nocivas de sus acciones. Como lo afirma Jean-Paul Sartre, somos nosotros los responsables de nuestros actos y decisiones porque ellos implican nuestra propia existencia. Es allí donde podemos encontrar el verdadero sentido de la responsabilidad moral.